¿Qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video en donde hablaremos sobre los nouns. Nouns en inglés significa sustantivos. Cuando nosotros traducimos nouns, significa sustantivos. ¿Pero qué son los sustantivos? Los sustantivos son todas aquellas palabras que dan nombre a las cosas. Todas las cosas que han sido nombradas por el ser humano se le conoce con el nombre de sustantivos. Por ejemplo, mesa, piso, techo, puerta. También pueden ser marcador, es un sustantivo, pizarrón es otro sustantivo, y todos aquellos artículos, cosas que tienen nombre, se le conoce con el nombre de sustantivos. Y en inglés sustantivos es nouns. Los sustantivos pueden ser concretos, como pared, porque decimos que son concretos, porque se pueden ver y se pueden tocar. Y también existen sustantivos que son abstractos, que no se pueden ver ni tocar. Por ejemplo, el amor. Amor sería un sustantivo abstracto, y concreto sería pared. Todas aquellas cosas que tienen nombre y que se pueden ver y tocar son sustantivos concretos, y todas aquellas cosas que no se pueden ver ni tocar son sustantivos abstractos. Vamos a tener que en español estos sustantivos pueden ser singular o plural. Se dice que están en singular cuando solamente tengo uno, pero si tengo dos o más, entonces estoy hablando en plural. Tengo otro sustantivo, por ejemplo, gato, perro. Otros tipos de sustantivos pueden ser miembros de la familia. Por ejemplo, tenemos como miembros de la familia hermano, primo y etcétera. Todos estos son sustantivos, corresponden a los sustantivos en español. Para cuando nosotros en español queremos pluralizar los singulares del sustantivo, estos sustantivos están en singular, pero si yo los quiero convertir a plural, tenemos dos reglas muy sencillas. Si el sustantivo termina en una letra consonante, se va a agregar la terminación, las letras ES. Pero si el sustantivo termina en una vocal, como en gato, nosotros vamos a agregar solamente la letra S para convertirlo a plural. Entonces, si yo tengo que el sustantivo termina en una letra consonante, debo de agregar al final ES para hacer su plural. En el caso de amor, es un sustantivo que termina en una letra consonante. Entonces yo tengo que agregar la ES para convertir este sustantivo de singular a plural. Aquí, sustantivos terminados en vocal como gato o perro, lo único que tengo que hacer para convertirlos a plural es agregar una S. En este caso, este sustantivo termina en la letra O y agrego una S. En este caso, el sustantivo termina en O y agrego una S. Todos aquellos sustantivos en español que estén en singular, que terminen en las vocales A, E, I, O, U, se van a pluralizar agregando una letra S. Y todos aquellos sustantivos en español que están en singular y los quiero pasar a plural, que terminan en una consonante, las consonantes son la B, la C, la D, la F, la G, la H, la J, la K, la L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y. Todos los sustantivos que están en singular en español y los quiero convertir a plural, debo de agregar la terminación ES.
tengo que agregar una ES, solamente la ES. Y los sustantivos que están en singular, que terminan en una letra vocal, para convertirlo a plural voy a agregar solamente la letra S. Eso es en español. Nosotros vamos a tener ciertas reglas también en inglés para convertir sustantivos que están en singular a sustantivos que están en plural, y a continuación vamos a ver las reglas que vamos a ver a continuación. La primera regla nos dice que para los sustantivos que están en inglés, que terminan en la letra S, SH, CH, X y la letra O, nosotros vamos a agregar al final de estos sustantivos vamos a agregar la terminación ES. Ejemplo de sustantivo en inglés que termina en S sería dress. Dress significa vestido. Traducido al español significa vestido. Y entonces vemos que este es un sustantivo en inglés que termina en la letra S. Entonces, por lo tanto, yo voy a agregar, para convertirlo a plural, tengo que agregar al final de la palabra las letras ES. Quedaría de la siguiente manera. Dresses significa vestidos. Dress está en singular, es un sustantivo en inglés que está en singular y significa vestido. Dresses es un sustantivo plural en inglés que significa vestidos. Entonces, para transformar los sustantivos de singular a plural en inglés, debo de seguir ciertas reglas. Todos aquellos que terminan en S, SH, CH, X, O, voy a agregar ES al final. Ahora vamos a tener el siguiente ejemplo. Un ejemplo de un sustantivo terminado en SH sería wish. Wish significa deseo. Wish es deseo. Y nosotros vamos a tener que este es un sustantivo que termina en SH. Por lo tanto, para convertir este sustantivo que está en singular a un sustantivo que está en plural para decir deseos, entonces tendría que agregar las terminaciones ES. Aquí dice wishes. Wishes significa deseos. A continuación nosotros vamos a ver los sustantivos, ejemplos de sustantivos que terminan en CH. Ahora tenemos un sustantivo que termina en CH. Bench. Bench significa banca. Es una banca para sentarse. Banca o banco para sentarse. Bench. Y como es un sustantivo que termina en CH, la primera regla me dice que sustantivos terminados en CH se debe de agregar al final ES para pluralizarlos, para que en vez de tener uno solo tenga dos o más. Entonces tendríamos bench y su plural sería benches, que significa bancas en inglés. O bancos. Ahora tenemos un sustantivo que termina en X. Un sustantivo que termina en X podría ser box. Tenemos box. Box, que significa caja. Caja. Box significa caja en español. Box. Ahora tenemos que este es un sustantivo que termina en la letra X, por lo tanto
dice la primera regla para convertir sustantivos de singular a plural, que tengo que agregar es al final si el sustantivo termina en X. En este caso este sustantivo termina en X, está en singular, porque habla solamente de uno, caja. Y si yo quiero hablar de dos o más, decir cajas en inglés, tengo que aplicar esta regla de agregar la terminación ES a esta palabra para convertirlo a su plural. Entonces tenemos bags y su plural sería boxes. Boxes. Boxes significa cajas. Cajas significa cajas. Box es caja y boxes es cajas. Ahora vamos a ver los sustantivos que terminan en la letra O. Tenemos un sustantivo que termina en la letra O. Entonces, potato, este sustantivo se lee de la siguiente manera: potato. Potato significa papa. Traducido al español, potato es papa. Y entonces, como es un sustantivo que termina en O y la primera regla gramatical me dice que todos aquellos sustantivos en inglés que terminan en S, SH, CH, X, O, yo debo de agregar la terminación de las letras ES para transformarlo a plural. Entonces vamos a transformar el sustantivo potato, que se refiere a papa, a una sola, a su plural para que diga papas. Potato, potatoes. Potatoes significa papas. De singular, potato, a plural, potatoes. Aquí potato se refiere a uno solo y potatoes puede ser dos o más. Está ahora en plural. A continuación vamos a ver la siguiente regla gramatical para convertir sustantivos que están en singular a sustantivos que están en plural en inglés. La siguiente regla, la regla 2, nos dice que todas las letras, todos los sustantivos que terminan en consonante, en letra consonante Y, o que terminan en Y y anterior a ella hay una letra consonante, se va a hacer lo siguiente. Tenemos el ejemplo de city. City significa ciudad. City. City es ciudad y nosotros podemos observar que esta palabra, este sustantivo, este noun, termina en Y. Termina en Y y anterior a la Y hay una letra consonante. Letra consonante Y. Letra consonante Y. ¿Y cuáles son las letras consonantes? Las letras consonantes son la B, la C, la D, la F, la G, la H, la J, la K, la L, la M, la N, la P, la Q, la R, la S, la T, la V, la W, la X, la Y y la Z. Y entonces nosotros podemos observar que dentro de las letras consonantes tenemos a la letra T. Entonces la letra T es una letra consonante. Consonante Y. Consonante Y. Este sustantivo termina en consonante Y. Entonces, city significa ciudad. Si yo quiero transformar este sustantivo que está en singular, que habla de una sola ciudad, a plural, voy a tener que hacer lo siguiente. Voy a tener que escribir, tengo city. ¿Qué va a pasar con la Y? ¿Qué va a pasar con la Y? La Y, en estos casos de estas palabras, la Y se va a cambiar por una I latina. Entonces la cambio por una I latina. Ahí está la I latina. Cambié la Y por una I latina. Y agrego ES. Agrego las terminaciones ES. Ahora tendría cities. Cities significa ciudades. Cities
significa ciudades, city significa ciudad y cities significa ciudades. Así es como vamos a transformar los sustantivos que están en singular, que terminan en consonante Y, a sustantivos que están en plural, que terminan, la terminación del plural sería quitar la Y, cambiar la Y por una I latina y agregar ES al final, cities. Siempre va a ser el caso en este tipo de sustantivos. Y ahora vamos a continuar con la siguiente regla gramatical para transformar sustantivos de singular a plural en inglés. Esta regla gramatical nos dice que nosotros vamos a tener, en la regla 3, un sustantivo que termina en vocal Y. Al final tiene una Y, pero anterior a la Y hay una vocal. El ejemplo es la palabra boy. Es un sustantivo que termina en Y y anterior a la Y hay una letra vocal. ¿Cuáles son las letras vocales? Las vocales son la A, la E, la I, la O y la U. Ahora, si tenemos este caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando el sustantivo en inglés termina en vocal Y? Lo único que tenemos que hacer para convertirlo de singular a plural es agregar la letra S. Y su plural su significado sería chicos. Entonces, voy refiriéndome chico, refiriéndome a un joven, un muchacho, un chico. Boy significa chico, joven, muchacho. Y boys significa chicos, jóvenes, muchachos. Entonces nosotros tenemos que siempre si mi sustantivo en singular termina en vocal Y, lo único que tengo que hacer para convertirlo a plural es agregarle una S al final para que la palabra esté en plural. Esas palabras pertenecen al tipo de sustantivos y en inglés nouns, que significa sustantivos. A continuación vamos a pasar con la siguiente regla. Para esta regla tenemos que los sustantivos terminados en la letra F o la terminación de las letras FE, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a ver cuáles ejemplos tenemos terminados en F y cuáles tenemos terminados en FE. El primer sustantivo termina en F, se pronuncia wolf. Wolf significa lobo. Wolf en inglés significa lobo. Y tenemos el sustantivo wife. Wife termina en las letras FE y significa esposa. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer para transformar este sustantivo y este sustantivo terminados en F y en FE de singular a plural? Para que diga lobos y para que diga esposas. Necesito cambiar la terminación F, la letra F, la voy a desaparecer y la voy a sustituir por las letras V, E, S. Por la V, E, S. Aquí ya diría wolves. Wolves, que significa lobos, wolves. La F, la letra F quedó sustituida, la cambié por la V, la E y la S, wolves, que significa lobos. Lobos significa lobos en inglés. Ese es el significado, lobos, de wolves. Wolves significa lobos. Wolf significa lobo y wolves significa lobos. Ahora tenemos el ejemplo de wife, que significa esposa. Wife significa esposa. ¿Y qué vamos a hacer con la terminación FE? Vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba. Voy a quitar totalmente la terminación FE y tendría yo así. Y ahora voy a agregar VES y tendría wives.
wives, que significa esposas. Este ya es el plural de wife. Wife es esposa, refiriéndonos a una sola. Y wives significa esposas, refiriéndonos a dos o más. A dos o más esposas. Todos los sustantivos que veamos que terminan en F o en FE están en singular. Para transformarlos a plural, lo que vamos a hacer es eliminar la terminación de la letra F o las letras FE para agregar en su lugar la V, la E y la S y quedaría en plural. A continuación vamos a ver la siguiente regla. Por último, para todos aquellos sustantivos que no terminan en S, SH, CH, X, O, vocal Y, consonante Y, F o FE, todos aquellos que no terminan, todos los sustantivos que no terminan en las terminaciones que acabamos de ver, solamente vamos a agregar una letra S al final. En este caso tenemos estos tres ejemplos, cat, car y table. ¿Qué significa cat? Gato, car, carro, table, mesa. Entonces vemos que cat no termina en ninguna de las terminaciones que estábamos viendo anteriormente, hace un momento. Entonces no hay restricción de una regla específica y entonces solamente para formar el plural voy a agregar la letra S. Car, no hay ninguna restricción para los sustantivos que terminan en la letra R. Entonces voy a agregar la letra S para convertirlo a plural. Aquí tenemos que no hay ninguna restricción para los sustantivos que terminan en la letra E. Este no cuenta porque este termina en la FE. Si termina solamente en la letra E, lo único que tenemos que hacer es agregar la letra S para convertirlo a plural. En este caso, aquí diría gatos, aquí diría carros y aquí diría mesas. Muy bien, esas son todas las reglas que necesitamos aprendernos para poder convertir sustantivos que están en singular en inglés a sustantivos en plural que están en inglés. Ok, si te gustó el video, dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente video.